Estamos en el horario del curso de legislación y vamos a darle seguimiento a la guía de estudios número 4. Recuerden que estamos hablando referente al tema de la ley orgánica del lenguaje. Estuvimos analizando y haciendo un contexto respecto al contenido visto en la clase anterior y ya vimos pues que hay muchas funciones y responsabilidades que le compete al Instituto Guatemalteco de Turismo en cuanto al fomento de la actividad del turismo en nuestro país. Vamos a entrar al artículo 11, en donde nos da a conocer también lo que es referente a la Junta Asesora de Turismo. Recuerde que en el artículo número 10, entonces en el artículo 9, perdón, encontramos todos los que forman parte de la Junta Asesora de Turismo en Guatemala, que es el director, subdirector y algunos representantes de los distintos ministerios. Y estos entonces conforman la Junta Asesora. Respecto a la Junta Asesora, el artículo 11 nos dice: los miembros de la Junta Asesora de Turismo deberán reunirse por lo menos una vez al mes o en cualquier tiempo si fueren convocados por el presidente de la misma. Adoptarán sus resoluciones por mayoría de votos y, a excepción del director y subdirector, percibirán las dietas por cada sesión. Fije el respectivo reglamento, no pudiéndose cobrar más de 2 dietas en cada mes calendario. Si alguien no comprende qué es una dieta, en algunos ministerios o en algunos organismos del Estado, ellos tienen este beneficio. Por ejemplo, si ellos se reúnen, ellos pueden comer lo que ellos decidan, ya sea dependiendo los tiempos de comida, ¿verdad? Y el consumo que ellos hagan puede ser cualquiera, no hay una restricción y a eso se le conoce como las famosas dietas, pero esos gastos pues los cubre el mismo Estado, ¿verdad? No son devengados de ningún sueldo ni de nada, sino que son como un beneficio que tienen estas personas. Entonces ellos tienen derecho a la dieta, a 2 dietas, dice, por cada mes calendario, cada vez que ellos se reúnen. Si un miembro de la Junta Asesora no asistiera a 3 sesiones consecutivas sin causa justificada, el presidente podrá pedir a la entidad o dependencia que representa que nombre a otro delegado, quien deberá sustituirlo inmediatamente. Esto es en caso de ausencia. El director y el subdirector del INGUAT deberán concurrir a las sesiones con toda puntualidad y regularidad, salvo caso de fuerza mayor debidamente comprobada. Otro punto dice: el director del INGUAT presidirá las sesiones de la Junta Asesora de Turismo y por ausencia justificada lo hará el subdirector o en su defecto el representante que estos designen. El director del INGUAT enviará anualmente al organismo ejecutivo, por conducto del Ministerio de Economía para su debida aprobación y con la anticipación del caso, el proyecto de presupuesto del Instituto Guatemalteco de Turismo para el ejercicio fiscal siguiente. Entonces, vean, pues, el INGUAT tiene un presupuesto de la manera en que ellos trabajan. Ellos tienen que crear material publicitario, tienen que hacer propaganda, tienen que dar a conocer los diversos sitios y atractivos turísticos que posee Guatemala, pero ellos necesitan un presupuesto para trabajar. Entonces, cuando se reúne la Junta Asesora de Turismo, ellos plantean esos planes o esos proyectos que tienen diseñados y a partir de ello, entonces ellos empiezan a trabajar. Entonces, solicitan el presupuesto para que ellos entonces estén autorizados y puedan trabajar. En el artículo 15 dice: el reglamento que elabore el INGUAT será sometido a la aprobación del organismo ejecutivo y regirá las funciones del director, perdón, subdirector y demás personal de la institución, así como las de la Junta Asesora de Turismo. 16. El director del INGUAT será nombrado por el presidente de la República. Vea, ¿quién puede ser director del Instituto Guatemalteco de Turismo? Aquí no hay restricción alguna, puede ser cualquier persona, una vez cumpla con los requisitos que establezca la ley. ¿Y cuáles serán esos requisitos? Será nombrado por el presidente de la República y debe ser guatemalteco, natural o idóneo para el cargo.
que además del español domine el idioma inglés y de preferencia otro u otros idiomas. Deberá ser de reconocida honorabilidad y contar con suficiente experiencia administrativa y conocimiento de los problemas del turismo. Entonces, vea que no hay tanto requisito para poder llegar a ser director del INGUAT. Una vez que el presidente lo nombre, que sea guatemalteco, que sepa hablar idiomas, que sea de reconocida honorabilidad, que sea una persona respetable, que tenga experiencia en el campo del turismo, entonces este ya puede ser director del Instituto Guatemalteco de Turismo. Ahora bien, en el artículo 17 nos dice, el director del INGUAT es el representante legal de la institución, es el presidente de la Junta Asesora de Turismo y la más alta autoridad de la entidad. Es decir, que él tiene que ver todo lo que sea referente al tema de turismo en Guatemala. Ahora bien, dice, corresponde al director del INGUAT, obviamente, formular el presupuesto de ingresos y egresos del INGUAT, formular los planes de trabajo y los programas de desarrollo de la institución, así como la ejecución de los mismos. Em, Nombrar al personal de su dependencia y organizar los departamentos para el mejor funcionamiento y cumplimiento de las finalidades de esta ley, formular una lista de los proyectos turísticos que deben de desarrollarse en orden de importancia y preocuparse porque durante cada año de trabajo se pongan en ejecución, incluyendo su costo en el presupuesto de la entidad. Entonces se da cuenta, eh, el director del INGUAT tiene que crear planes y no solamente crear y proponer, sino también velar porque se activen los planes que se han propuesto para el desarrollo del turismo en Guatemala. Ahora bien, sigue diciendo, el director no burocratizará al Instituto Guatemalteco de Turismo en secciones y dependencias que hagan trabajos que puedan encomendarse a personas y empresas privadas para proyectar obras turísticas. De preferencia se llamará a concurso. Artículo 18. El subdirector del INGUAT será nombrado, aquí vemos, ya vimos que el director va a ser nombrado por el presidente de la República, tiene que ser guatemalteco, tiene que dominar idiomas, tiene que ser de reconocida honorabilidad. Ahora, ¿qué pasa con el subdirector? Este dice que será nombrado por el presidente de la República y debe tener las mismas calidades que el director. En ausencia del director es el representante legal del INGUAT y se le corresponde en tal caso sustituirlo en todas las funciones. El reglamento fijará sus demás atribuciones. El 19. Cada jefe de departamento del INGUAT tendrá la obligación de desarrollar las labores que fije el reglamento. Todos son responsables de sus respectivos departamentos ante el director del INGUAT o de la institución. Ahora vamos al artículo número 20. Esto ya está en el capítulo 4 y habla del régimen financiero, es decir, que aquí vamos a conocer cuáles son en el tema económico el patrimonio del INGUAT, o sea, cómo es que se mantiene el Instituto Guatemalteco de Turismo. Y dice, artículo 20, constituye el patrimonio del INGUAT. Inciso A, los bienes propios y los adquiridos por cualquier título. B, los ingresos originados por venta, uso, usufructo y arrendamiento de sus bienes y los provenientes de los servicios que presten.
Los impuestos específicos que termine esta ley, las asignaciones que se fijen a su favor en el presupuesto general de gastos de la nación, las donaciones y subvenciones que reciba del Estado, de cualquier otra entidad pública o privada, nacional o extranjera, y de personas individuales o jurídicas, y las multas y arbitrios que de conformidad con la ley sean impuestos por la dirección del instituto. Entonces, si alguien se pregunta cómo es que se mantiene el INGUAT, pues el INGUAT tiene sus fondos a través de estos impuestos o de estos pagos que se deben hacer efectivos, y así entonces es como funciona este instituto. Dice en el artículo número 21, se decretan a favor del Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT los siguientes impuestos. Ahorita vamos a ver quiénes pueden, quiénes tienen y deben de una u otra manera contribuir a los fondos del INGUAT para que este pues se pueda mantener, ¿verdad? Porque es una institución que, como ya vimos, esta tiene que promover el turismo a nivel Guatemala, pero también a nivel internacional, no solamente es a nivel Guatemala. ¿Qué harán? Reformado por el inciso D, dice: por cada tarjeta de turismo que ampara el ingreso al país de visitantes mayores de edad, el equivalente en quetzales a $5 de los Estados Unidos de América, suma que será percibida al extenderse dicho documento. Los menores de 12 años podrán ser incluidos sin pago adicional en la tarjeta de sus padres, tutores o encargados. Si viajan solos, deberán pagar su tarjeta de turismo. Entonces, hay una tarjeta de turismo que es el documento que autoriza que el turista extranjero pueda ingresar al país, y entonces dice que por cada tarjeta de turismo que ampara el ingreso al país, el equivalente en quetzales a $5 de los Estados Unidos de América. Entonces, eso es lo que tienen que ellos recibir como parte del beneficio de los fondos con que el INGUAT se va a mantener. Siguiente punto. Un impuesto del 10%, vean, sobre hospedaje que se cobrará sobre la tarifa incluida alimentación y otros servicios en hoteles, moteles, campamentos, pensiones y demás centros de alojamiento, cuando la tarifa autorizada sea de 2 quetzales o más por día o fracción diaria. El impuesto que se establece en el presente inciso se aplicará al usuario y no estará involucrado en las tarifas que sobre hospedaje apruebe el INGUAT. Deberá hacerse público y no se cobrará cuando se trate de hospedaje en habitaciones o apartamentos por periodos mensuales o de 30 días consecutivos. El impuesto a que se refiere este inciso se satisfará y recaudará conforme disposición o reglamentación del INGUAT. Entonces, mire, pues, los hoteles tienen una tarifa. Recordemos que esa tarifa es autorizada por el INGUAT. El INGUAT les da entonces, por ejemplo, que cobren, qué sé yo, 500, 600, 1000 quetzales por tarifa en hoteles, pero del monto que los hoteles cobran, ellos tienen que reportar el 10% para que el INGUAT se pueda mantener. Entonces también los hoteles, no solamente las tarjetas de turismo, sino también los hoteles tienen que reportar sus ingresos para que el INGUAT entonces pueda tomar ese porcentaje y con ello pues mantenerse. El siguiente dice, modificado por el Congreso de la República, y dice: un impuesto a todos los guatemaltecos y extranjeros residentes o no
que salgan del país, cuya tarifa será el equivalente en quetzales a $30 de los Estados Unidos de América por persona que viaje por aérea y del equivalente en quetzales a $10 de los Estados Unidos de América por persona que viaje por vía marítima. En ambos casos, al tipo de cambio de referencia para la compra en el mercado bancario, reportando en el Banco de Guatemala el día anterior al día en que ocurra la salida del país. Se exceptúan únicamente las tripulaciones de las naves aéreas marítimas y no están afectadas al impuesto las personas que salgan del país vía terrestre. Entonces, veamos ahí que hay también para las personas o los turistas que deseen salir de Guatemala vía aérea, pues ellos también tienen el pago que se haga por esa salida, también es parte del presupuesto que va a tener a su alcance lo que es el INGUAT. Bueno, otro artículo que habla de los impuestos a favor del INGUAT dice, el 22, la recaudación del impuesto de salida por vía aérea o marítima queda a cargo de las empresas de aviación marítima y de sus agencias respectivamente. Los turnos que se obtengan de este impuesto, los recursos, perdón, que se obtengan de este impuesto se destinarán al funcionamiento total o parcial, según sea el caso de los respectivos presupuestos del Ministerio de Educación, el Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT, la Dirección General de Aeronáutica Civil y la Comisión Nacional de Áreas Protegidas. Vea pues, los impuestos que se obtengan, dice, se destinan una parte o la totalidad para que puedan funcionar algunos otros ministerios, como lo es el Ministerio de Educación, el INGUAT, lo que es la Aeronáutica Civil y la Comisión Nacional de Áreas Protegidas. Ellos también tienen derecho o acceso al monto recaudado por este presupuesto y así es como también ellos van a funcionar. El monto recaudado por el impuesto de salida será depositado en el Banco de Guatemala en las cuentas específicas que abrirá así del monto total del impuesto de salida por vía aérea 32%, para el Ministerio de Educación, específicamente para financiar programas de alfabetización, 33% para el Instituto Guatemalteco de Turismo, 27% para la Dirección General de Aeronáutica Civil, 4% para el Ministerio de Cultura y Deportes y el 4% para la Comisión Nacional de Áreas Protegidas. Entonces, es así como se distribuyen los porcentajes y los beneficios que van a tener estas instituciones. Ya vimos quiénes son, que van a poder aprovechar los recursos que se obtengan a través de los impuestos. Ahora dice del monto total del impuesto de salida por vía marítima, 75% para el Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT, 15% para el Ministerio de Cultura y Deportes y el 10% para el Consejo Nacional de Áreas Protegidas. El monto de este impuesto que se asigna a CONAP deberá destinarse para el fortalecimiento de áreas protegidas. El monto de este impuesto que se asigna al Ministerio de Cultura y Deportes deberá destinarse para el funcionamiento de sitios y monumentos arqueológicos e históricos y museos. Entonces se da cuenta, pues el INGUA tiene fondos económicos, tiene la manera en que se puede sustentar o que se puede mantener una vez, pues obviamente se active cada uno de los sectores, se haga pago de impuestos y así entonces el INGUAT podrá mantenerse. La Superintendencia de Administración Tributaria del Instituto Guatemalteco de Turismo deberán efectuar revisiones de los libros y registros de las personas afectadas y empresas recaudadores de los impuestos que se establecen en el artículo 21 de la presente ley para comprobar su cumplimiento. Es decir, que el INGUAT y a través de la SAT estarán verificando que realmente se haga el reporte y el pago correcto de los impuestos recaudados hacia el INGUAT y con ello pues tener fondos y poder trabajar. Se adiciona el artículo 22 del decreto 1701 y dice,
La Dirección General de Rentas Internas ejercerá la fiscalización sobre el impuesto a que se refiere el artículo 21 del decreto 1701, Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Turismo. ¿Qué beneficios tiene el INGUAT? Tiene varios y en el artículo 23 los vamos a encontrar. Del inciso A al inciso F nos habla de esos beneficios que hay a favor del INGUAT y dice, o entre los tantos podemos mencionar, exención de toda clase de impuestos, tasas y contribuciones fiscales y municipales que puedan recaer sobre sus bienes muebles o inmuebles, rentas o ingresos de toda índole y procedencia. Es decir, que el INGUAT no tiene que pagar impuestos. Exención de toda clase de derechos, tasas, impuestos, contribuciones y recargas sobre la incorporación de bienes de capital y artículos de cualquier índole destinados al cumplimiento de sus fines. El INGUAT no podrá hacer uso de este beneficio cuando pueda obtener productos nacionales en iguales condiciones de calidad y apariencia que los extranjeros. Exención de impuesto del papel sellado y timbres para los actos jurídicos o legales que ejecute o celebre. Franquicia postal y telegráfica dentro del territorio nacional. Exoneración de los requisitos de licitación pública y privada para la contratación de publicidad en periódicos y revistas extranjeras, estaciones de radio y televisión. Los pagos se harán de acuerdo con las tarifas establecidas por dichas empresas y se deberán comprobar con la factura y el contrato respectivo. Y en el caso de propaganda impresa, además con el recorte del anuncio, la inversión será consultada previamente a las comisiones de Hacienda y Promoción Turística del Consejo y se notificará a la Contraloría General de Cuentas. Y el INGUAT dice podrá utilizar con apego a las leyes sobre la materia los bienes nacionales y de uso público sin pago de indemnización, tasas o contribuciones. Asimismo, cuando no logre adquirir la contratación directa con los propietarios y proveedores, los terrenos que les sean necesarios para el cumplimiento de sus fines podrán hacerlo mediante el cumplimiento de expropiación. Entonces, vean, el INGUAT tiene muchos beneficios a su favor. El INGUAT no paga impuestos, al contrario, todos los impuestos que son pagados a través de personas y empresas turísticas, parte proporcional es dedicada al INGUAT. A través de esta, pues ellos pueden mantenerse y ellos pueden funcionar. Entonces, son muchos beneficios. Ya más adelante vamos a ir conociendo algunos otros aspectos que tiene a favor el INGUAT. Por cuestiones de tiempo nos vamos a detener hasta acá. Recuérdense que estamos estudiando la guía número 4. Y con esto, pues concluimos el curso de legislación.